Saludos amigos y hermanos, yo soy Carlos Aponte, traductor para la continuación de la Iglesia de Dios. Este sermón es una compilación de un artículo publicado en la revista Las Noticias de la Profecía Bíblica en el ejemplar de julio a septiembre de 2019, escrito por el Dr. Bob Thiel. Ahora comencemos con el sermón titulado ¿Deberían los cristianos guardar la fiesta de los tabernáculos? La fiesta de los tabernáculos es un festival de peregrinación de 7 días, conocido también como la fiesta de las cabañas. La fiesta de los tabernáculos es seguida inmediatamente de un octavo día, así que ella es considerada normalmente ser un peregrinaje de al menos 8 días. ¿Deberían guardarla los cristianos? ¿Cuáles son algunas de las razones y el por qué? En los grupos de la Iglesia de Dios, la fiesta de los tabernáculos es uno de los más importantes días santos, puesto que ella es la que más dura y normalmente requiere un gran trabajo de preparación y viaje para poder asistir. Pero es normalmente el momento cumbre del año, física y espiritualmente, para aquellos que lo observan. Hoy cubriremos este tema desde una perspectiva cristiana e incluye citas tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. La Biblia se ocupa de describirnos esta fiesta en muchos lugares. Vayamos a Levítico 23. Levítico 23, versículo 1. Habló el Eterno a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes del Eterno, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Bajemos al versículo 34. Habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos al Eterno por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Estas son las fiestas solemnes del Eterno a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida al Eterno, holocausto y ofrenda, sacrificios y libaciones, cada cosa en su tiempo, además de los días de reposos del Eterno, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar al Eterno. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta al Eterno por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante del Eterno vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta al Eterno por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo, el Eterno vuestro Dios. Los cristianos han interpretado la declaración acerca de morar en cabañas para incluir moradas temporales, puesto que la mayoría permanece en hoteles, moteles o tiendas para observarla hoy. Y los cristianos normalmente lo observan en los mismos días en que los judíos celebran el Sukkot. La Biblia enseña que los hijos de Israel iban a tener ofrendas para cada día de la fiesta, aunque nosotros en la continuación de la Iglesia de Dios recibimos ofrendas en el primer día de la fiesta y en el último gran día, que son tiempos de santa convocación. Nosotros no tomamos ofrendas financieras en los demás días. Pero una forma para que ustedes cumplan con lo que Dios espera es que ustedes asistan a los servicios de la iglesia cada día.
Noten algo que el apóstol Pablo escribió. Vayamos a Romanos 12, versículo 1 al 2. Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Asistir a los servicios cada día es una forma de ofrecerse a sí mismo como un sacrificio vivo, lo cual es su razonable servicio. Tenemos más información sobre esta fiesta que está en la Biblia. Notemos algunas otras. Deuteronomio 12, versículos 2 al 9. Deuteronomio 12, versículo 2. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera, consumiréis en fuego. Y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así al Eterno vuestro Dios, sino que en el lugar que el Eterno vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante del Eterno vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos en la cual el Eterno tu Dios te hubiera bendecido. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da el Eterno vuestro Dios. Ahora bajemos al versículo 11. Y al lugar que el Eterno vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido al Eterno. Y os alegraréis delante del Eterno vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que el Eterno escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos, y allí harás todo lo que yo te mando. Con todo, podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo, según la bendición que el Eterno tu Dios te haya dado. El inmundo y el limpio la podrá comer como la de la gacela o de ciervo. Solamente que sangre no comeréis sobre la tierra, la derramaréis como agua. Ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos. Sino que delante del Eterno tu Dios las comerás en el lugar que el Eterno tu Dios hubiera escogido, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita que habita en tus poblaciones. Te alegrarás delante del Eterno tu Dios de toda la obra de tus manos. Ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. Los cristianos han citado los siguientes pasajes de Deuteronomio 14, versículos 22 al 27,
que tienen similitudes con el capítulo 12 para explicar cómo debería ser financiada la asistencia a este festival y para mostrar que otros han de ser ayudados con esta financiación. Veamos lo que nos dice Deuteronomio 14, 22 al 27. Deuteronomio 14, versículos 22 al 27. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante del Eterno tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer al Eterno tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti, el lugar que el Eterno tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando el Eterno tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que el Eterno tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante del Eterno tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia, y no desampararás al levita, al que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. La mayoría de los cristianos que observan la fiesta de tabernáculos ahorran el 10% de sus ingresos, normalmente referido como el segundo diezmo o simplemente el diezmo de la fiesta, para financiar esto. Ellos también señalan a aquellos versículos en Deuteronomio para mostrar que ellos van a festejar y a regocijarse durante este tiempo, que ellos sienten que apunta al tiempo cuando Jesús reinará sobre la tierra por 1000 años. Un tiempo que ellos dicen que estará lleno de gran prosperidad. Un atisbo de lo que ellos consiguen cuando ellos gastan aproximadamente el 10% de su ingreso anual para un festival de 8 días, más el tiempo de viaje. A veces porciones de ese 10% son usadas para los demás días santos bíblicos. Los cristianos que observan este festival creen que parte de la razón por la que habrá paz es que la gente será toda enseñada acerca de la ley de Dios, puesto que enseñar la ley de Dios era una parte importante de esta fiesta durante los días de los hijos de Israel. Ahora vayamos a Deuteronomio, capítulo 31, versículos 10 al 13. Y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante del Eterno tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman al Eterno vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer al Eterno vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Los cristianos que observan este festival a veces señalan lo siguiente en Zacarías, que ellos creen suministra evidencia de lo que ello no ha sido suprimido. Zacarías capítulo 14, versículos 16 al 19. Versículo 16. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, al Eterno de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, al Eterno de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga
con que el Eterno herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos, puesto que está claro que la fiesta de tabernáculos va a ser guardada en el futuro. Esta es otra razón por la cual los cristianos deberían estar guardándola ahora. ¿Cuán a menudo deberían ser guardadas? La fiesta de los tabernáculos ha de ser guardada cada año. Zacarías 14:16, Deuteronomio 16:16. ¿Dónde ha de ser guardada la fiesta de los tabernáculos? La Biblia enseña que será guardada en el lugar que el Eterno escogiere, puesto que Dios no habla físicamente en voz alta a los humanos para las localizaciones físicas cada año. La responsabilidad para esto cae en su ministerio. Levítico 23, 1, 4 y 37. En tiempos modernos, generalmente, esto será cerca al área en donde suficientes cristianos vivan o puedan viajar también. Aunque algunos falsamente dicen que la fiesta de tabernáculos, desde el pasado hasta los tiempos actuales, solo debe ser guardada en Jerusalén. Esto es un error, puesto que los hijos de Israel no estuvieron incluso por centurias en Jerusalén. Después de que el mandamiento de su observancia, el Levítico 23, fuera registrado. Por lo tanto, Jerusalén no era posiblemente una inicial opción para ellos. Adicionalmente, la Biblia muestra que la fiesta de tabernáculos puede ser guardada en otras ciudades además de Jerusalén. Nehemías 8 y 15 y Deuteronomio 14, 23 al 24. Puede también ser de interés anotar que Policarpo de Esmirna, en el segundo siglo, y algunos otros en Asia Menor, en el final del cuarto siglo, algunos de quienes eran llamados nazarenos guardaban la fiesta de tabernáculos en Asia Menor, no en Jerusalén. En el siglo XXI, los cristianos han guardado la fiesta de tabernáculos en todos los continentes habitados, como también en varias islas. Los cristianos señalan que Jesús guardó la fiesta de tabernáculos. Esto está discutido en detalle en Juan capítulo 7. Vayamos a Juan capítulo 7, versículos 10 al 26. Versículo 10. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta, y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él, por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe éste letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre?
No juzguéis según sus apariencias, sino juzgad con justo juicio. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido la verdad los gobernantes que este es el Cristo? Jesús guardaba la fiesta y enseñó sobre lo que nosotros tendemos a referir como el último gran día en Juan 7:37 al 38. El apóstol Pablo, después de la muerte y resurrección de Cristo, indicaba que era importante guardar la fiesta en Jerusalén. Y esto puede haber sido la fiesta de tabernáculos, puesto que está escrito en Hechos capítulo 18, versículo 21. Vayamos a Hechos capítulo 18, versículo 21. Sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y salpó de Éfeso. Noten algunas declaraciones del apóstol Pablo. Vayamos a Hechos capítulo 28, versículo 17. Hechos capítulo 28, versículo 17. Dice: aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de vuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Ahora vayamos a Filipenses 3, versículos 4 y 6 al 6. Filipenses 3, versículos 4 al 6. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Puesto que Pablo guardaba las costumbres de su pueblo, él también guardaba todos los días santos de otoño, incluyendo la fiesta de tabernáculos. Si no, él no podría haber hecho esa declaración que está en Hechos 28, 17, ni la de no ser él sin tacha de acuerdo a la ley en Filipenses 3, 4 al 6. Pablo enseñaba a los gentiles a seguirlo a él como él seguía a Jesús. 1 Corintios 11:1 dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Jesús y Pablo guardaban las fiestas. ¿Van ustedes a seguir su ejemplo? Noten lo que Pablo ordena a los de Tesalónica, que está localizada en Grecia, a imitar la iglesia en Judea. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 al 14. Versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no con palabra de hombres, sino según en verdad, es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. La iglesia en Judea guardaba la fiesta de tabernáculos, etc., y a los de Tesalónica se les encomendó recibir la palabra de Dios e imitar las prácticas de la iglesia en Judea. El entendimiento básico del Antiguo Testamento en la fiesta de tabernáculos es que ella era una celebración de 7 días de la cosecha anual de otoño,
y era observada viviendo en moradas temporales por la duración de la fiesta. Levítico 23, 33 al 43. El entendimiento básico del Nuevo Testamento es que ella representa el milenio, el periodo de 1000 años, cuando la tierra será gobernada por Jesucristo y sus santos. El milenio, un reinado literal de 1000 años de Cristo sobre la tierra, era enseñado por los primeros cristianos. Veamos lo que la Biblia enseña. Vayamos a Isaías capítulo 11, versículo 9. Isaías 11, versículo 9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Eterno, como las aguas cubren el mar. Ahora vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos 4 al 6. Apocalipsis 20, versículos 4 al 6. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Así, durante el milenio, Cristo gobernará como Rey de Reyes, y sus santos gobernarán con y bajo él por 1000 años. Dios restaurará a Israel y bendecirá a todas las naciones que aprendan a adorarlo a él. La Biblia muestra que habrá paz y prosperidad a través de toda la tierra. Vayamos a Amós, capítulo 9, versículos 11 al 15. Amós 9, versículos 11 al 15. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice el Eterno, que hace esto. He aquí vienen días, dice el Eterno, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho el Eterno Dios tuyo. Ahora vayamos a Isaías 19, versículos 24 al 25. Isaías 19, versículo 24. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra, porque el Eterno de los ejércitos los bendecirá diciendo: bendito el pueblo mío, Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. Ahora vayamos a Miqueas, capítulo 4, versículos 3 al 4. Miqueas 4, versículos 3 al 4. Y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas, hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones, y sus lanzas para hoces, y no alzará espada nación contra nación, ni se ensayará más para la guerra, y se sentará cada uno debajo de su vid, y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente,
porque la boca del Eterno de los ejércitos lo ha hablado. Ahora vayamos a Ezequiel, capítulo 36, versículos 33 al 37. Versículo 33. Así ha dicho el Eterno, el Señor: el día que os limpié de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán reedificadas, y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a los ojos de todos los que pasaron. Y dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto del Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestro alrededor sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado, y planteé lo que estaba desolado. Yo, el Eterno, he hablado y lo haré. Así ha dicho el Eterno el Señor: aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes. Así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños y de hombres, y sabrán que yo soy el Eterno. Bien, esto será un tiempo de abundancia para todas las personas y todas las naciones que obedezcan. Habrá paz y armonía. Jeremías, capítulo 30, versículo 17. Jeremías 30, versículo 17. Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice el Eterno, porque desechada te llamaron, diciendo: esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Ahora vayamos a Malaquías, capítulo 4, versículo 2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. No solamente habrá paz y seguridad, también habrá sanidad y alegría. Varios problemas serán removidos de la tierra. Veamos qué nos sigue diciendo el Eterno. Ahora volteen a Isaías, capítulo 51, versículos 11 al 13. Isaías 51, versículos 11 al 13. Ciertamente volverán los redimidos del Eterno, y volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del Hijo del hombre, que es como el heno? Y ya te has olvidado del Eterno tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se disponía para destruir. Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? Ahora Isaías capítulo 35, versículo 4. Isaías 35, versículo 4. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. La verdadera adoración a Dios y sus verdades serán enseñadas a través de todo el mundo. Isaías capítulo 30, versículo 21. Por favor, vayamos a Isaías 30, versículo 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Vayamos a Ezequiel. Ezequiel capítulo 11, versículos 19 al 20. Y les daré un corazón,
y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Ahora, Hebreos 8, versículos 11 al 12. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Ahora Apocalipsis 20, 1 al 6. Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 6. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. La fiesta de tabernáculos esencialmente ayuda a representar el reino de Dios sobre esta tierra. La Biblia enseña que los cristianos han de orar, venga tu reino. Mateo 6:10. Ese reino traerá consigo el tiempo de la promesa descrita en Apocalipsis 20, versículo 6. El reino milenial es parte de la utopía que vendrá. La idea de que la fiesta de tabernáculos representa el milenio no es nueva. Los verdaderos cristianos profesos se han dado cuenta hace tiempo de la conexión. Como se mencionó antes, el líder obispo de la Iglesia de Dios, Policarpo de Esmirna, en Asia Menor, guardaba la fiesta de tabernáculos. Debería señalarse que aquellos en Asia Menor también enseñaron el milenio, en contraste con aquellos en lugares como Alejandría, Egipto, que estaban dominados por gnósticos y otros herejes que no parece que observaran la fiesta de tabernáculos. Si bien él no era parte de la Iglesia de Dios, el obispo y santo greco-romano Metodius de Olympus, al final del tercer siglo y comienzos del cuarto siglo, enseñaba que la fiesta de tabernáculos estaba ordenada y que ella tenía lecciones para los cristianos, y él la vinculaba con la enseñanza del reinado milenial de Cristo. Y continúa, estas cosas, siendo como aire y sombras fantasmas, predicen la resurrección y el levantamiento de nuestro tabernáculo que ha caído sobre la tierra, que en la distancia, en los 7000 años, volviendo de nuevo inmortales, nosotros celebraremos la gran fiesta de verdaderos tabernáculos en la nueva e indisoluble creación, habiendo sido juntados los frutos de la tierra y los hombres, no más engendrados y procreados, sino Dios descansando de las obras de la creación. Pues desde que en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, y terminó todo el mundo, y descansó por el 7º día de todas sus obras que él había hecho, y bendijo el 7º día y lo santificó. Así, por una figura, en el 7º mes, cuando los frutos de la tierra han sido cosechados, a nosotros se nos ha mandado a guardar la fiesta para el Señor, que significa que
cuando Dios haya completado el mundo, Él se regocijará en nosotros, pues ahora, a este tiempo, todas las cosas son creadas por su toda suficiente voluntad e inconcebible poder, produciendo la tierra todavía sus frutos, y siendo las aguas todas juntadas en sus receptáculos, y la luz todavía separada de la oscuridad, y el número asignado de hombres todavía no habiendo sido completado, y el sol levantándose para gobernar el día, y la luna la noche, y criaturas de cuatro patas, y bestias, y reptiles, surgiendo de la tierra, y criaturas aladas, y criaturas que nadan del agua. Entonces, cuando los tiempos señalados hayan sido cumplidos, y Dios haya cesado de formar esta creación, en el séptimo mes, el gran día de resurrección, está ordenado que la fiesta de tabernáculos será celebrada para el Señor, de lo cual las cosas dichas en Levítico son símbolos y figuras, las cuales cosas investigando cuidadosamente nosotros deberíamos considerar la propia verdad desnuda, pues él dice: un hombre sabio escuchará e incrementará su entendimiento, y un hombre de entendimiento alcanzará sabios consejos, para entender un proverbio y de interpretación, las palabras del sabio y sus oscuros dichos. Eso fue Methodius en Banquete de las 10 Vírgenes, discurso 9, capítulo 1, traducido por William R. Clark, de Antenice Fathers, volumen 6. Comentarios del historiador Epifanio y otros al final del siglo IV concerniente a los cristianos nazarenos también parecen apoyar que aquellos que guardaban los días santos de otoño estaban localizados en algunas áreas en ese tiempo. Adicionalmente, al final del siglo IV, Juan Crisóstomo de Constantinopla comentaba que la gente que profesaba a Cristo en su área estaba observando la fiesta de tabernáculos. Eso fue Juan Crisóstomo, homilía primera contra los judíos. Jerónimo reportaba que los nazarenos, judíos cristianos, guardaban la fiesta de los siglos cuarto y quinto. Un reporte católico de manera interesante afirmó, San Jerónimo, hablando de cómo los judeos cristianos celebraban la fiesta de tabernáculos, nos dice a nosotros que ellos daban a la fiesta un significado milenario. Bagatti Belalmino, la iglesia de la circuncisión. Aquí está una traducción del latín al inglés del comentario de Jerónimo de Zacarías, libro tercero, Patología Latina 25, que confirma esto. 1529. Judíos y cristianos judaizantes. Cristianos judíos, 1536. Todos, dice él, aquellos que permanecen sobrevivientes de las naciones, que vienen contra Jerusalén, deberían ir cada año a adorar al Rey, el Señor de los ejércitos, y guardar la fiesta de tabernáculos. Estos también esperarán a través de la santa devoción de los judíos una promesa de 1000 años del futuro reino, cuyo festival es el comienzo del mismo. Hay reporte de que cristianos guardaban los días santos de otoño en la Edad Media. Eso aparece en la lección 51 de 1968 del curso por correspondencia del Colegio Ambassador. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar, Apocalipsis 12:6 y otros tiempos. Aquí hay un reporte más reciente de una fuente relacionada con la Iglesia de Dios en el siglo XX. Nosotros damos por sentado hoy en la Iglesia de Dios el conocimiento del milenio, los 1000 años del gobierno de Dios sobre la tierra a través de su Hijo Jesucristo, pero hubo un tiempo cuando esta gran verdad no estaba completamente revelada. Ninguno de los profetas de antaño definió la duración del gobierno del Mesías sobre las naciones, trayéndolas a ellas salvación. Ellos profetizaron que los gentiles buscarían al Mesías. Ellos sabían que la fiesta de tabernáculos representaba ese próximo día, pero todo lo que ellos pudieron decir era que ello era o sería cumplido en ese día.
Los apóstoles de Jesús le preguntaron a él en sus días si el tiempo había llegado para el cumplimiento de la fiesta de tabernáculos, cuando el reino sería restaurado a Israel. Todo judío sabía que la semana terminaba con el séptimo día Sabbat. Ellos sabían que la fiesta de tabernáculos cae en el séptimo mes del año en el calendario de Dios. Moisés y Pedro fueron inspirados a comparar un día con 1000 años para Dios, Salmos 94 y 2 de Pedro 3:8. Pero no fue hasta que Cristo reveló a Juan el libro de Apocalipsis que él retrató o vino a estar claro. La fiesta de tabernáculos en el séptimo mes representa un descanso del Sabbat milenial, del pecado siguiendo a 6000 años bajo el gobierno de Satanás. Esta final revelación del gobierno de Cristo en los séptimos 1000 años de experiencia humana vino a la iglesia de Dios a causa de que ella es una iglesia que guarda los mandamientos y observa los días santos de Dios y de su Cristo. Eso lo escribió el señor Herman Hyde. La fiesta de los tabernáculos, su significado para los cristianos del Nuevo Testamento, en las Buenas Noticias de agosto de 1980. En el siglo XXI, noten algo de la declaración de creencias oficial de la continuación de la Iglesia de Dios. La fiesta de tabernáculos, que muestra un tiempo de abundancia, ayuda a representar el reinado milenial, Apocalipsis 20, 4 y 5, de Jesucristo y sus santos sobre la tierra, Zacarías 14, Mateo 9, 37 al 38, Mateo 13, 1 al 30, Lucas 12, versículo 32, Juan 7, 6 al 14, Hechos 17, 31, Apocalipsis 5, 10 y Apocalipsis 12, 9. Este futuro paraíso, siguiendo a la casi total destrucción de la humanidad, se ha traído a sí misma a través de las actividades y la gran tribulación y el día del Señor. Mateo 24, versículos 21 al 31. Ayudará a mostrar a la humanidad las ventajas del camino de vida de Dios, y cada 7 años la ley ha de ser leída durante este festival. Deuteronomio 31, 10 al 13. La fiesta de tabernáculos debería ser guardadas por todos los cristianos hoy. Jesús mismo asistía a la fiesta de tabernáculos, Juan 7, versículos 10 al 26, y al último gran día, Juan 7, 36 al 37. Así, ¿cómo la guarda la gente en el siglo XXI? Normalmente los que asisten a la fiesta van a los servicios de la iglesia por 2 horas, la mayor parte de los días, más largo en las partes de África, y a veces tiene 2 servicios en uno o más de los días santos, que serían el primer día de la fiesta, el sábado y el último gran día. Los sermones a menudo se enfocan en el reino de Dios, la ley de Dios y el reinado milenial de Cristo, si bien cualquier tópico de interés cristiano puede ser cubierto. La iglesia normalmente tiene algún tipo de día de actividad familiar, a menudo también un evento de danza o social, al menos una noche, o a veces organiza actividades de grupo. El tiempo en que no hay servicios o actividades de la iglesia es esencialmente tiempo libre. La gente tiende a ir a restaurantes, ir a mirar, ver la creación, meditar, participar en actividades locales, tener compañerismo con otros y de otra manera intentar disfrutar de estar lejos de la mayoría de los cuidados de sus vidas normales. Aquellos que pueden viajarán, Deuteronomio 14, 23 al 26, a un sitio de la fiesta. Aquellos que no pueden viajar a un sitio pueden desear considerar la posibilidad de no dormir en sus casas durante el tiempo de la fiesta. Si ellos tienen la capacidad física y financiera, ellos pueden desear tratar de dormir en algún tipo de morada temporal, como un hotel, motel, campo o una carpa, incluyendo quizás una en su propia casa. En el antiguo Israel, aquellos que no viajaban, como hicieron los nativos israelitas, hacían tiendas de ramas en lo alto de sus techos, Levítico 23, 40,
y dormían en ellas por los 7 días de la fiesta, Levítico 23, 42, y algunos dormían por todos los 8 días, si bien la Biblia solo menciona 7 días. Permanecer en moradas temporales de cualquier clase ayuda a transmitir que esta era es temporal y que es una nueva edad milenial que va a venir. El primer día de la fiesta de tabernáculos se guarda como un sabbat, puesto que es también un día de descanso y una santa convocación como lo es en el octavo día, también conocido como el último gran día, Juan 7:37. Los cristianos deberían orar y asistir a los servicios y o ver los mensajes en cada uno de los 8 días. Una ofrenda es tomada normalmente también en el primer día y en el octavo día, Deuteronomio 16:16. Pero los demás días no se guardan como el sabbat, lo que significa que uno puede comprometerse en su obra física regular en esos días, a menos que uno de esos días sea un sabbat semanal, en cuyo caso él debería ser observado de una manera similar a los demás sabbats. Comenzando con Jesús y continuando a través del apóstol Juan y los más fieles a través de toda la historia, los cristianos guardaron la fiesta de los tabernáculos. En el 2020 ella comienza a la puesta del sol en octubre 2 y va hasta la puesta del sol en octubre 10. ¿Debería usted guardar la fiesta de los tabernáculos? O al menos trate de hacerlo. Hoy nosotros en la continuación de la Iglesia de Dios observamos las fiestas de Dios descritas en Levítico 23 y enseñamos lo mismo que Jesús y los apóstoles y profetas, como claramente expresa Efesios 2:20. Así, en este día estamos celebrando la fiesta de tabernáculos en varias partes del mundo y así estamos conmemorando el futuro reino de Dios que ha de venir. Les deseo una feliz fiesta de tabernáculos y decir que esta es la mejor fiesta de todas porque somos la familia de Dios. Este es Carlos Aponte para la continuación de la Iglesia de Dios.